El San José fue un galeón del Imperio Español que zarpó desde Cartagena de Indias hacia Portobelo. Estaba cargado con lingotes, monedas de oro y otras mercancías con un valor total de 11 millones de pesos de la época. La flota fue atacada por barcos ingleses y se hundió con su cargamento en la península de Barú, actual Mar de Colombia. Ahora se disputa de quién son los derechos sobre este galeón. Para esto debemos tener en cuenta que en 1936 en Colombia se empiezan a crear las leyes sobre bienes de valor histórico, lo que luego se considera el patrimonio histórico de la nación. Sin embargo, las especies náufragas solo se empiezan a tener en cuenta desde el decreto 655 de 1968. Antes de eso no había una legislación clara. Solo el artículo 710 y 711 del Código Civil que hablaba de un salvamento inmediato de especies náufragas, no de un salvamento después de largo tiempo como es el caso de los galeones. Después de 271 años de su hundimiento, la empresa Glo Camorra solicitó a la Dirección General Marítima, la cual le concedió por resolución 48 del 29 de enero de 1980 una licencia para adelantar durante 2 años exploraciones submarinas en busca de antigüedades náufragas. Esto no gustó y se empezó a objetar su legalidad. La DIMAR afirma que el artículo 111 de la Ley 2349 de 1971 autoriza al Gobierno Nacional para celebrar contratos de recuperación de especies náufragas con las personas naturales o jurídicas que, habiendo explorado determinada zona, tengan un denuncio sobre algún posible tesoro. Esto es, que sean los primeros en hablar de él. Luego, en 1982, Glo Camorra cede sus derechos a Sea Search Armada y en el mismo año hay una disputa entre el ICBF y la DIMAR por la naturaleza de los bienes, ante lo que el Consejo de Estado emite un concepto en el que se dice que estos se considerarán mostrencos. A pesar de esto y buscando legislar sobre el tema, la Secretaría Jurídica acogió el concepto del Dr. Inestrosa, quien decía que el galeón era un tesoro. La DIMAR también acoge este concepto y lo incluye en la resolución 148 de 1982, determinando que se le debe al gobierno no menos del 50% de lo extraído. Mediante el decreto 29 de 1984 se crea la Comisión de Antigüedades Náufragas y en 1986 se promulga la Ley 63 que aprueba la Convención de París, la cual impide la exportación, importación y transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales. La empresa Sea Search Armada interpuso el 23 de enero de 1989 una demanda contra nuestra nación, en la cual busca que se le reconozca el dominio sobre la totalidad del tesoro que está contenido dentro del galeón San José, incluidos los bienes de valor cultural e histórico, aunque luego cambia de opinión y pretende quedarse con la mitad de todo lo que hubiera en el barco. El 21 de octubre del 93, la nación firma un contrato con Columbus America Discovery and Group Inc. para confirmar si las coordenadas denunciadas por Glo Camorra se ajustaban a la verdad y, en el caso de que esto no fuera así, identificar las anomalías que pudieran haber llevado a la empresa Glo Camorra a esta conclusión. Posteriormente se expide la Ley General de la Cultura 397 del 97, que considera los bienes de importancia cultural como patrimonio cultural de la nación. Estos le pertenecen y son inalienables, inembargables e imprescriptibles, lo cual elimina la posibilidad de obtener lucro a partir de su explotación. En el artículo 9 de esta ley se habla del patrimonio cultural sumergido, diciendo quiénes caben en esta categoría. Y en el 2001, mediante la UNESCO, se crea la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático. Sin embargo, Colombia se abstiene de ella y conserva la soberanía sobre sus aguas jurisdiccionales. En 1994 se concluye que en las coordenadas de Glo Camorra no había galeón alguno, y posteriormente, el 10 de junio de 2003, la Corte Constitucional resuelve declarar inexequible la expresión acusada
que será reglamentado por el gobierno nacional y exequible la expresión «Este denunciante tendrá derecho a un porcentaje del valor bruto de las especies náufragas» de la Ley 2349 de 1971 en lo referente a quien denuncie que encontró una especie náufraga. En 2007, la Corte Suprema de Justicia falla la demanda interpuesta en el 89, donde Sea Search Armada quería quedarse con la mitad de lo que hubiera en el barco, y dice que este arreglo es válido para lo que no fuera patrimonio cultural. Después, en la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se pide que se obligue al gobierno de Santos a cumplir fallos judiciales que le otorgaron derecho a la compañía norteamericana para rescatar el galeón, a lo cual Colombia responde que no ha sido ejecutado no por incompetencia del Estado, sino por no haber un marco legal. A pesar de eso, la Corte de Estados Unidos, en instancia final, falla a favor de Colombia, ratificando que la buscadora de tesoros, Sea Search Armada, solo tiene derecho al 5% de la fortuna arqueológica del navío. Es por esto que el Congreso expide la Ley del Patrimonio Cultural Sumergido, en la que encaja perfectamente el caso Galeón San José y se reglamenta con el Decreto 1698 de 2014. Esta ley aniquila la posibilidad de buscar y localizar patrimonio sumergido como iniciativa privada. Ahora solo se puede explorar gracias a autorizaciones especiales del Estado como rescatista o interventor y se podrá pagar hasta con el 50% el hallazgo, dejando por fuera el patrimonio cultural. Después de esta ley, nuestro gobierno anuncia que descubrió el galeón con apoyo total de la Armada y después dijo que había sido con apoyo del Woods Hole Oceanographic Institution, quienes podrían reclamar el 50% que le corresponde como rescatista y descubridor, según la Ley del Patrimonio Sumergido. Ahora, con respecto a la reclamación de España, con base en la Convención de la UNESCO sobre el Patrimonio Cultural Subacuático del 2001, que alega que se trataba de una nave de Estado cuyos derechos estaban cobijados por las leyes internacionales del mar, no es vinculante para el Estado colombiano, ya que Colombia no es parte de este instrumento internacional. Hasta el día de hoy, el problema jurídico del Galeón San José no se ha resuelto, como vemos al inicio por falta de legislación y ahora por no haber una prioridad en ella. ¿Qué pasará con el Galeón San José? ¿Presionarán los mecanismos internacionales para que España se quede con él? ¿Será declarado Patrimonio Cultural de la Nación? ¿Sea Search Armada o Woods Hole Oceanographic Institution se quedará con sus derechos? En el caso de que se declare Patrimonio Cultural de la Nación, ¿cómo actuará Colombia? ¿Qué sucederá?